Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la clase número 2 que hace referencia a la unidad 3 y a la unidad 4 que vamos a ver durante esta semana. Vamos a comenzar con la unidad número 3 que hace referencia sobre herramientas de documentos, donde vamos a aprender a ver cómo insertar imágenes desde un archivo, cómo insertar unas formas. Vamos a ver nuevamente la parte sobre configuración de página. Vamos a ver a través de esa configuración las vistas preliminares que vamos a ver también cómo se ve en un documento. También vamos a ver lo que es encabezado y pie de páginas, como también así vamos a ver asistente para documentos, para currículum, y también vamos a ver la parte de inserción de tablas. Vamos a iniciar un nuevo documento de Word. Lo voy a ejecutar directamente desde el escritorio. Vamos a iniciar un documento en blanco y nos encontramos con un nuevo documento en blanco para desarrollar la clase de hoy. Bien, en un texto en documento de Word podemos insertar diferentes tipos de elementos. No solamente en un documento podemos encontrar texto únicamente, sino también podemos encontrar otros tipos de herramientas como ser imágenes, tablas y demás elementos que también podemos incluirle a un documento de texto. Vamos a comenzar viendo cómo insertar una imagen. Para eso vamos a utilizar el menú insertar. Una vez haciendo clic en una de ellas, nos encontramos con la cinta de opciones, que son elementos que podemos insertarle en un documento de texto. Y nos vamos a dirigir a la opción de imágenes. Vamos a hacer un clic en ella y ahí nos abre el cuadro de diálogo para insertar una imagen que comúnmente se abre, nos sitúa en la carpeta imágenes de la carpeta de usuario que tenemos. Como también podemos buscar una imagen en alguna parte de la computadora, en los otros directorios, las otras unidades, a la hora de insertar una imagen dentro de un documento. Vamos a suponer el caso de que yo voy a insertar una imagen, por ejemplo esta imagen sobre el escudo de Catamarca. Vamos a seleccionar con un clic y pulsamos el botón insertar. Nos fijamos que se insertó la imagen dentro del documento. Una vez insertada una imagen, podemos realizar diferentes tipos de formatos. Cuando está activa la imagen, también la puedo desactivar haciendo un clic afuera de la parte del documento, y cuando yo la vuelvo a hacer un clic, fíjese que el puntero del mouse se apunta y se figura unas flechas de diferentes direcciones. Ese puntero me permite seleccionar con un clic a la imagen y también me permite moverla a la imagen dentro del documento, posicionarla en otra parte, pero en este caso está como estática la imagen porque vamos a seleccionar otra opción para moverla a la imagen, haciendo un clic derecho sobre la imagen con el botón derecho del mouse. Me voy a la opción de ajustar texto y dentro de ajustar texto voy a elegir la opción que dice cuadrado. Una vez elegida esa opción, me permite que con un clic presionado y arrastrando darle otra ubicación a la imagen dentro del documento. También de la misma manera que puedo seleccionar, ya sea haciendo un clic derecho, yendo a ajustar texto y cuadrado, también voy a ir a la opción del menú formato
y en ajustar texto también se encuentra la opción de cuadrado como otras opciones que me permiten realizar en el documento de texto, en la imagen, perdón. Bien, en una imagen también seleccionada nos encontramos con puntos de dimensión en cada parte de la imagen, donde ubicando el puntero del mouse sobre esos puntos me aparece como una flecha bidireccional en forma vertical, en forma diagonal y en forma horizontal, donde con un clic presionado y arrastrando me permite modificar el tamaño de la imagen. Lo hacemos en forma horizontal, vertical y en diagonal, que es lo más práctico, que me permite aumentar y disminuir el tamaño de la imagen. Una vez que selecciono la imagen, se activa automáticamente la herramienta de formato de imagen, donde encontramos una serie de opciones en donde yo puedo aplicarle a la imagen. Por ejemplo, si yo quiero realizarle algunas correcciones, por ejemplo, quiero cambiarle, por ejemplo, el brillo, también podemos aplicar otras herramientas como el color de la imagen. Fíjense que yo puedo cambiar el color de la imagen, solo tengo que apuntar el puntero del mouse y elegir el color que yo desee, y con un clic izquierdo dejo seleccionado y se me cambia el color de la imagen. Tengo otras herramientas de efectos artísticos también que podemos aplicarle también a la imagen. Fíjese que sin hacer un clic y apuntando el puntero sobre el panel de la opción de efectos artísticos, puedo ver cómo quedaría la imagen si yo deseo modificar el efecto artístico o aplicarle un efecto artístico. También podemos aplicarle algún tipo de estilo de imagen eligiendo una de estas opciones, o si quiero ver más opciones dentro de los estilos de imágenes, pulso el botoncito de la opción más para desencadenar y elijo algún estilo de imagen. Fíjense cómo quedaría si yo elijo un estilo de imágenes como si fuera cuadros de imágenes con otro tipo de efectos. Con hacer clic en uno de ellos nos fijamos cómo quedaría el efecto de la imagen, el estilo de la imagen que hemos insertado. Si queremos sacar el estilo de la imagen, vamos ya sea al botón deshacer, que hemos hecho la última opción, o voy a seleccionar la imagen, voy a este botón desencadenamiento y voy a elegir deshacer esta opción. Bien, voy a pulsar el botón deshacer. Vamos a ir al formato de imagen, elijo algún tipo de recuadro. Fíjense cómo se mira, cómo se ve. Y si yo quiero deshacer la última opción, pulso el botón deshacer y vuelvo al estado anterior. Bien, también dentro de una imagen podemos aplicarle un contorno de imagen, por ejemplo un color de contorno. Supongamos el caso que yo quiero un color anaranjado. Al seleccionar afuera me figura como un borde de color anaranjado.
vuelvo a seleccionar también dentro de contorno de imagen, puedo sacar el contorno. Fíjense cómo se vería sin el contorno. También puedo aplicar dentro de un contorno de imagen el grosor de la imagen, del contorno de la imagen. Ahí podemos ver cómo queda con el contorno con un trazo grueso. También puedo reducir el tamaño del grosor también. A la vez, cuando yo elijo un tipo de grosor, también, como les nombraba, también puedo elegir el color del contorno. Estos son los formatos que podemos aplicarle a una imagen. Y si no quiero ningún contorno, voy a elegir la opción que dice sin contorno. Bien. Voy a seleccionar de nuevo la imagen. También podemos aplicarle diferentes tipos de efectos a una imagen, como por ejemplo una imagen con sombra, como quedaría. En este caso tenemos sombra de tipo exterior, acá lo dice en el rótulo. Fíjense cómo la sombra aparece en el costado izquierdo de la imagen. Fijemos también que podemos aplicarle también en el interior. Fíjense cómo queda la sombra en el interior. Y otros tipos de efectos de imágenes, como ser también una imagen de reflexión. Si quiero sacarle, en este caso, la sombra, pongo la opción de sin sombra. También vamos a aplicar un efecto de reflexión, por ejemplo. Fijemos cómo queda un texto en efecto de reflexión. Fíjense acá abajo cómo queda, cómo se ve el efecto reflejado. Si no quiero tener un efecto reflejado, voy a elegir la opción de sin reflejos. Y otras opciones más, como ser iluminado, bordes que le podemos aplicar a la imagen, píxeles. Por ejemplo, voy a elegir un tipo píxel. Miren cómo se ve, como si fuera un estilo de borde tridimensional. Si yo no quiero sacar los píxeles, elijo sin píxel. Y demás opciones de efectos de imágenes. Por ejemplo, giro de 3D. Si yo elijo un giro de 3D, por ejemplo, de este estilo, observamos cómo hace un giro en forma de 3D. Si no quiero sacarle el giro de 3D, elijo siempre sin giro, por ejemplo. Y de esa manera podemos aplicarle a los formatos de la imagen. El menú formato de imagen siempre va a aparecer cada vez que yo seleccione la imagen, aplique el formato de la herramienta de imagen. Fíjense que ya se activa automáticamente el menú de formato y le puedo aplicar todo tipo de formato, como estábamos viendo. También puedo recortar una imagen, elijo la opción de recortar. Fíjense que los puntos de modificación se colocan como formas de segmentos, donde como tipo ángulos, donde con un clic presionado y arrastrando voy a cortar, por ejemplo, partes de una imagen. Supongamos el caso que yo quiera esta parte de una imagen y no el resto. Fíjense que al hacer clic yo en la parte de afuera para deseleccionar, queda recortada la imagen original. Para volver a rehacer la imagen, ya sea pulsando el botón de deshacer a la hora de recorte la imagen, o modificarlo manualmente seleccionando el texto, yendo al menú formato y elijo la opción de recortar, donde me muestra en el fondo, un fondo de color transparente, oscuro, lo que es la imagen original cuando desea restaurar.
Bien, y vuelve al estado original de la imagen. También yo puedo personalizar el recorte. ¿De qué manera? Yo selecciono la imagen, me voy a esta parte del tamaño de la imagen y yo puedo realizarle algunas modificaciones. Si yo aumento el tamaño de la imagen, como también puedo disminuir el tamaño de la imagen, ya sea en forma vertical como en forma horizontal. Cuando yo modifico el tamaño de la imagen en diferentes lados, se van modificando ambos valores. También puedo girar una imagen. ¿De qué manera? Esta flecha incurvada me permite, con un clic presionado, girar la imagen para tomar una determinada forma, una determinada posición, mejor dicho. Entonces vuelvo a seleccionar la imagen y giro en forma manual. También puedo realizar, seleccionando la imagen, voy al botón de girar objetos, le hago un clic y, por ejemplo, si elijo un 90 grados a la derecha, sería de esa forma. A la izquierda, voltear verticalmente o voltear horizontalmente. Es las diferentes formas de giro que yo puedo aplicarle en una imagen en forma directa. Supongamos el caso, voy a insertar otra imagen, voy al menú insertar, elijo imágenes y, por ejemplo, voy a elegir la bandera de la provincia de Catamarca, por ejemplo, e inserto esta imagen. Siempre la imagen se coloca una debajo de la otra, dependiendo el tamaño de dimensión que tiene, por ejemplo, entre los márgenes que hay. Si yo reduzco, por ejemplo, el tamaño de una imagen, puede llegar a colocarse al costado de la imagen. Pero como está en formato de cuadrado, de posición de cuadrado, esta imagen va a también permitir de que yo pueda moverla en cualquier parte y se corra esas imágenes, las posteriores. ¿Por qué razón? Porque están en formato, en este caso, de línea con el texto. Si yo elijo la opción de línea con el texto, con la imagen que seleccioné, se coloca, puede colocarse uno al lado de la otra, dependiendo del tamaño, y si yo aumento el tamaño de la imagen, se va a colocar abajo del texto de la hoja de contenido, la imagen. Bien, lo más preciso para colocar una imagen, la posición de la imagen, es que seleccionamos la imagen, ajustamos el texto y lo ponemos en forma de cuadrado. Me permite moverla libremente la imagen. También voy a hacer lo mismo con esta imagen de la bandera de Catamarca. Voy a ajustar texto y pongo cuadrado. Fíjense en que yo puedo poner una encimada de otra cada imagen. Bien, también podemos enviar una imagen hacia atrás o hacia adelante. ¿De qué manera? Selecciono la imagen y supongamos el caso que, como yo quiero poner la bandera de Catamarca atrás del escudo, selecciono la imagen de la bandera de Catamarca, por ejemplo, y voy a ir a la opción de enviar atrás. Fíjense en cómo se envía para atrás, se oculta atrás la imagen, atrás del escudo de Catamarca, la imagen de la bandera de Catamarca. Si yo quiero traerla hacia adelante, selecciono y voy a opción traer adelante y se posiciona adelante de la imagen. Podemos mover la imagen con un clic presionado y arrastrando el centro, que el puntero del mouse aparece en forma de cruz de diferentes direcciones, y así tenemos nosotros para cómo insertar una imagen dentro de un documento de texto.
Si yo deseo realizar algún texto abajo de las imágenes o en alguna parte, el puntero del mouse donde se puede visualizar en forma de una I, hago un doble clic. Fíjense en que está ubicado arriba el puntero del cursor parpadeante, pero voy a seguir haciendo un doble clic para posicionarla al cursor parpadeante debajo de la imagen. Fíjense que yo estoy bajando una imagen para yo poder lograr ubicar el texto, pero como no se me ubica debido a que la imagen está en una posición de tipo cuadrado, tengo que seleccionarlo y ubicarlo como ajuste de texto en línea con el texto. También lo voy a hacer con la imagen de la bandera de Catamarca, ponerlo en línea de texto. Y así fíjense ustedes que el cursor intermitente, el dejarlo en formato de línea de texto, me va a permitir posicionar el cursor intermitente. Voy bajando y se dando la ubicación donde yo quiero empezar a escribir el texto. Bien, para eliminar una imagen dentro del documento de texto, voy a seleccionar la imagen y con la tecla de suprimir del teclado, o delete si está en un teclado de origen inglés, me va a permitir borrar la imagen. Selecciono la imagen, suprimir, y así suprimimos. Ahora vamos a ver la parte de formas dentro del procesador de texto. Dentro de el insertar, elijo la opción de formas, que se divide en diferentes tipos de categorías de formas. Podemos insertar líneas, rectángulos, formas básicas, flechas y bloques y demás elementos que se dividen en respectivas categorías. Supongamos el caso, voy a insertar un rectángulo. Fíjense en que el puntero del mouse se transforma en una cruz delgada, en donde me permite que con un clic presionado y arrastrando dibujar la forma, en este caso de rectángulo que hemos seleccionado. Podemos aplicarles diferentes tipos de formatos a esa forma, como ser en el caso de buscar un estilo de relleno, un estilo de forma, en este caso de cuadrado. Puedo cambiarle el color de relleno, puedo aplicarle un contorno de forma, un color de contorno. También dentro de contorno, al igual que hemos visto la parte de la inserción de imágenes desde un archivo, puedo aumentarle el grosor del contorno de forma, disminuir también. Si yo no quiero un contorno de forma, elijo siempre la opción de sin contorno. Le vamos a dejar con un contorno, por ejemplo de mayor grosor. También podemos fijar que en un contorno también podemos aplicar diferentes tipos de líneas. En este caso está con una línea continua, y también podemos aplicar líneas discontinuas a la forma. Hago un clic y ahí tenemos en forma de líneas discontinuas. Si quiero volver a seleccionar el contorno en forma continua, elijo guiones y línea continua. Seguimos seleccionando, tenemos los puntos de dimensión que podemos aumentar y disminuir el tamaño de la forma. También podemos con el botón girar, a lo mismo que pasaba con las imágenes insertadas desde un archivo, que puedo yo girar de forma manual
en este caso cualquier tipo de forma que esté insertada, estando dentro del menú formato de la herramienta de dibujo. También podemos aplicar efectos de forma, sombra, reflexión, iluminado. Si yo elijo por ejemplo un iluminado, es el iluminado que yo tengo. Si por ejemplo yo a un iluminado quiero cambiarle de color, voy a efecto de forma, iluminado, y tengo la opción de más colores de iluminado y elijo el color de iluminado que yo desee insertar. Supongamos un verde. Fíjense en cómo se ve el iluminado de color verde. Y si yo quiero sacar ese iluminado, yo selecciono y pongo no iluminado. Selecciono de nuevo. También podemos ajustar el texto de una forma, en este caso comúnmente siempre se ajusta en línea con el texto, pero también poniéndolo en forma de cuadrado me va a permitir mover a tal parte de la hoja el dibujo realizado. Si yo quiero ajustarlo con el texto, selecciono, voy a ajuste de texto y pongo en línea con el texto, para que yo ubique el cursor parpadeante y pueda empezar a escribir. Cuando yo pongo una palabra, cuadrado, quiero reducir su dimensión para que haga referencia a la imagen que yo inserté. También puedo insertar dentro de una imagen que tiene, digamos, realmente una base, haciendo un clic presionado, va a un clic izquierdo, perdón, y elijo la opción de agregar texto. A un clic afuera. A ese texto también que está insertado adentro le puedo aplicar diferentes tipos de formatos, como hemos visto en las primeras clases sobre en el menú inicio, como por ejemplo tipo de letra, tamaño, ajustar los tamaños de esta manera, aumentarlos el tamaño y disminuirlo, negrita, cursiva, subrayado, todo lo que se ha visto en la clase anterior. Puedo también aplicarle el formato de texto dentro de una palabra que está dentro de la imagen dibujada, dentro del dibujo realizado. Por ejemplo, voy a insertar otra forma. Por ejemplo, voy a elegir una flecha. Para dibujar una flecha, por ejemplo, tengo que apuntar el puntero del mouse hacia la dirección donde yo quiero que apunte esa flecha. Con un clic presionado y arrastrando me va a permitir dibujar esa flecha. Me va a permitir también mover la dirección de esa flecha. Fíjense, seleccionando y elijo también un contorno de forma. A ver, también puedo elegir un grosor de forma. También puedo elegir los guiones que puede tener esa forma, en este caso de la flecha. Y puedo realizar las modificaciones a la manera que yo desee. Bien, puedo mover esa flecha de qué manera. Con un clic presionado en forma, el puntero en forma de clic bidireccional, y arrastrando puedo mover yo la forma, en este caso, de la flecha. Si yo hago un clic presionado en los puntos, en este caso de dimensión, que me permite disminuir y aumentar el tamaño de la flecha, me permite modificar la dirección de este dibujo de flecha, en este caso. Bien, también me permite
ajustar el texto. Si yo, por ejemplo, en forma de cuadrado, me permite modificar también la posición de la flecha, por ejemplo, en este caso, donde se mueve a la vez la imagen de forma de cuadrado. Y todas estas herramientas de texto que yo le puedo aplicar. En este caso, por ejemplo, como yo inserté un texto, yo selecciono el texto dentro de la forma y en formato puedo aplicar también el color de la letra, como también un color de borde de texto. También puedo aplicar direcciones de texto, por ejemplo en forma horizontal. También girar el texto a 90 grados, fíjense en cómo queda. Tengo las alineaciones de acuerdo a cómo está posicionada la dirección del texto, derecha, centrado, izquierda. Giramos el texto, por ejemplo, a 270 grados, perdón. Y esas son las modificaciones que podemos realizar prácticamente. También puedo cambiar el tamaño en forma manual, seleccionando y yendo al tamaño de esta manera. Me permite realizar ese tipo de modificaciones en una forma. Para borrar un dibujo, en este caso, de una forma, selecciono siempre la imagen, que se ubique en los puntos de dimensión, y con la tecla suprimir del teclado borro los dibujos o formas que yo inserté. Continuando con esto, vamos a seleccionar el texto y lo vamos a borrar. Las clases anteriores hemos visto también la parte de formato de una página, en este caso como configurar una página. A la hora de querer realizar una impresión, siempre tengo que darle siempre el formato de la página o configurar la página en la cual hemos visto la clase anterior, que nos dirigíamos al menú formato. Y de ahí tenemos tres elementos fundamentales a la hora de configurar una página. Primero, el tamaño de hoja con el que voy a trabajar, que predeterminadamente se pone como color de carta al iniciar un documento en Word, pero puedo cambiarlo ya sea en forma A4 o legal, si en el caso es tamaño oficio, o de otras dimensiones que yo voy a necesitar antes de la hora de imprimir un documento de texto con la utilidad de una impresora. Supongamos el caso que voy a elegir el tamaño A4, la orientación que era en forma vertical u horizontal. Fíjense en cómo se pone en horizontal, y si elijo vertical, que por defecto también se pone la posición vertical, y los márgenes que yo deseo configurar. Elegí estas opciones, como también puedo ir a márgenes personalizados y elegíamos los márgenes, configurarlo de una manera personalizada. Vamos a cancelar. Bien, cuando yo ya tengo un documento de texto ya creado, tengo que fijarme cómo se vería a la hora de imprimir. Supongamos el caso. Bien, vamos a suponer de insertar el siguiente texto. Inserto el siguiente documento con el formato de página que yo he configurado.
y lo que voy a hacer es querer imprimir este documento. Supongamos el caso, le damos todos los formatos que deseamos realizarle dentro del documento, como hemos visto en la clase anterior. Y cuando yo desee imprimir este texto, me voy a ir primero a ver cómo quedaría la impresión viendo este texto. Para eso me voy a ir al menú Archivo, voy a la opción de Imprimir y fíjense que acá se encuentra al costado derecho la vista preliminar que se va a ver el documento cuando esté impreso. Entonces yo visualizo una vista preliminar de qué manera va a quedar el formato. Fíjense que acá tengo la barra desplazadora para desplazarme por el resto del documento. Acá me indica la cantidad de páginas que tiene el documento. Si estoy de acuerdo con eso, bien, voy a empezar a realizar el tipo de impresión. Para imprimir siempre tenemos que tener activa la impresora y con los papeles de impresión ubicados en la bandeja de entrada de la impresora, y voy a tener que aplicar a la hora de imprimir, ya sea primero elegir la impresora que está instalada. Si ya tengo una impresora ya configurada, lista para imprimir como predeterminada, la dejo la opción como está. Si no, elijo la impresora con la que yo voy a querer imprimir. Si en el caso que no estuviera la impresora conectada. En este caso voy a elegir la impresora. Por otra parte voy a elegir si voy a imprimir todas las páginas de todo el documento o voy a imprimir solamente una o alguna de las páginas que yo desee. Supongamos que yo quiero imprimir solamente la página 2, solamente se va a imprimir la página 2 de ese documento. Ahora, si yo quiero que solamente se imprima la página 1 y con la página 2 pongo el número de la página separado por una coma y un espacio y la siguiente página que yo deseo que imprima. En este caso se va a imprimir la página 1 y 2, ya que consta de 3 páginas, pero solamente imprimiría la página 1 y la página 2. También de qué manera, si quiero imprimir solamente una cara, o sea, una cara de cada página, o si quiero imprimir en forma de doble cara, quiere decir en doble fax, yo la puedo imprimir en doble fax. Fíjense que ya figura la orientación, el tamaño de la página que yo deseo imprimir, los márgenes también que ya han sido configurados, y también la cantidad de copias, cuántas copias quiero de esa página. Comúnmente comienza con una copia cada uno, entonces si yo deseo tener 3 copias de cada página, entonces voy a enumerar que sean 3 copias, o sea, van a ser 3 copias de cada página que yo voy a imprimir. Una vez dado toda esta configuración, a la hora de imprimir, pulso el botón imprimir y se va a empezar a imprimir las páginas del documento de texto. Bien, para esta parte también vamos a ver lo que es ortografía y gramática dentro del procesador de texto de Microsoft Word. Cuando en un texto encontramos a veces errores de ortografía o errores de gramática, automáticamente este programa permite detectar
o informarle al usuario cuando hay un error de ortografía o gramática. Supongamos el caso. Yo pongo una palabra, por ejemplo, bien. Yo puse el siguiente texto donde puse: hola, ¿qué van a hacer esta noche? Fíjense ustedes que yo tengo dos palabras que tienen errores de ortografía. En este caso, por ejemplo, la palabra hola y la palabra noe. Para yo revisar la ortografía de un texto, prácticamente Word detecta, en este caso con un color rojo, la ortografía. Para eso me voy al menú revisar. Fíjense que acá tengo la opción de ortografía y gramática, y ahí me va a mostrar qué palabra está mal escrita. Es raro que no... Bien, otra herramienta que vamos a ver en la clase de hoy es con respecto a la ortografía y gramática de un texto. Si yo pongo, por ejemplo, estas palabras, por ejemplo, fíjense en eso. Pongo unas palabras así, escribiendo a propósito mal. Hay palabras que Word puede corregir automáticamente, pero también puede a veces no reconocer las palabras, y cuando es, en este caso, un error de tipo ortográfico, Word automáticamente detecta cuando está mal escrita la palabra o no la reconoce por el idioma. Yo me fijo de qué manera. En primer lugar, siempre tenemos que saber de que el idioma que esté configurado en el procesador de texto es el que figura en la barra de estado en la parte inferior de la ventana. En este caso ponemos Español España, y si yo deseo cambiar el idioma, voy a pulsar este botoncito de la barra de estado. Me sale un cuadro de diálogo donde me permite elegir el idioma que yo desee. Supongamos el caso de Español España, lo voy a elegir a Español Argentina, y pulso el botón aceptar. Ahí me va a figurar qué idioma he dejado configurado últimamente. Siempre si yo tengo un texto completo, tengo que seleccionarlo al texto y recién cambiarlo al idioma para que detecte automáticamente el procesador de texto el idioma en el cual ha sido configurado recientemente o últimamente. Yo tengo dos palabras en la cual lo detectan el procesador de texto, y todo error de ortografía se marca en color rojo, en la cual está marcando con un error de ortografía. ¿De qué manera puedo corregir esa palabra? Es ubicando el puntero del mouse sobre esa palabra y hacemos un clic derecho sobre esa palabra, y fíjense que ahí me marca unas opciones de cuál es la palabra correcta y a la cual yo quiero seleccionar. Entonces,
Si en el caso que la palabra esté bien escrita y Word no lo reconoce, pongo en omitir todo. O agregar al diccionario si esa palabra está bien escrita y la quiero agregar en el diccionario, en este caso en idioma de español Argentina, si deseo yo incorporarla, esa palabra dentro del programa. En el caso de que sí está la palabra dentro de este grupo, directamente selecciono. Por ejemplo, al azar voy a elegir que quise poner esta palabra y lo corrige de esta manera. Acá tengo otro error de ortografía, hago un clic derecho y elijo la palabra correcta. Por ejemplo, queso. Bien. Por otra parte, si yo escribo la siguiente oración: aquí figura de que en esta oración ponemos así: los hombres de la país. Supongamos el caso, acá lo que me marca de color azul me da como un mensaje de referencia de cómo quedaría mejor si yo corrijo esa parte. Por ejemplo, del país. Y hay veces que sale unas rayas de color verde. Esos son errores de gramática. Por ejemplo, lo correcto sería los hombres del país. Es lo que se corregiría si es que saliera, por ejemplo, un error de gramática que aparece de color verde. Vamos a escribir el siguiente texto. Por ejemplo, bien. Por otra parte tenemos, por ejemplo, el siguiente texto. En este texto podemos encontrar líneas rojas que son errores de ortografía o palabras que están en otro idioma y no los reconoce el idioma que ha sido últimamente configurado, en este caso como español argentino. Como también otras advertencias, errores de advertencias en la escritura. Otra forma de entrar en forma personalizada dentro de ortografía y gramática, nos dirigimos a la pestaña revisar y elijo la opción que dice ortografía y gramática. Ahí se nos abre un panel en el costado derecho del procesador, donde vamos a empezar a corregir parte por parte todo el documento de texto. Supongamos el caso, tengo acá, me detecta la palabra, dice otra, la escrito está otros, muchas funcionalidades descritas. Entonces lo que quedaría bien es de esta manera: otras, muchas funcionalidades descritas. Selecciono cómo quedaría corresponde y pongo el botón cambiar. Ahí me permite realmente cambiar el texto. Bien, ahora tenemos por ejemplo el siguiente texto en Word. Hay textos que por ejemplo están mal escritos, como también pueden haber palabras que no reconocen el idioma que ha sido configurado últimamente, en este caso español argentino. La otra forma de corregir la ortografía y la gramática es en forma personalizada. ¿De qué manera? Me voy a ir al menú revisar y elijo la opción de ortografía y gramática. Word empieza a buscar parte por parte el documento. En este caso va seleccionando el texto en la cual está con error, y si es una palabra en la cual está bien escrito
pero Word no lo reconoce por el idioma, directamente pongo omitir, pero va a omitir solamente una palabra, y si yo pongo omitir todas las palabras que comiencen con WinRAR, en este caso, va a ser omitido por el documento. Por ejemplo, acá la palabra pone introduction, es porque está detectando en idioma inglés. Entonces, como está bien escrito en idioma español, vamos a omitir también esa palabra. Acá, por ejemplo, está escrito como console y la palabra es consola. Selecciono la palabra correcta y pongo ya sea cambiar para una sola palabra o cambiar para todas las palabras que digan de esa forma. Lo más recomendable, para que se corrija todo automáticamente, ponemos cambiar todo. Bien, y así todo el texto está corregido ya por la ortografía y la gramática que hemos corregido totalmente. Y aquí damos por finalizado la clase número 2 de la unidad número 3, referido a las herramientas de documentación.